Bien, veremos hoy la importancia de salirse de la franja de confort. Hemos dicho en videos anteriores que todo organismo vive en un medio que tiene diferentes, digámoslo, niveles de transformaciones exteriores que producen en la intimidad del organismo una perturbación, un grado de perturbación. Hay transformaciones exteriores muy dramáticas, hemos mencionado por ejemplo un gran terremoto, cuya consecuencia simplemente es la muerte del organismo, porque no alcanza a hacer ninguna adaptación a semejante, digámoslo, violencia y cambio súbito del ambiente, y dramático además. Cuando las perturbaciones o las transformaciones exteriores producen perturbaciones menores en el organismo, no hay mayor problema. ¿Por qué? Porque los organismos en principio se habitúan a esos cambios externos que producen pequeñas perturbaciones. Entonces, simplemente van haciendo ligeros cambios que no modifican en esencia, digámoslo, el tipo de respuesta que hacen frente al ambiente y por lo tanto no modifican el nivel de ser. Pero hay una franja media de transformaciones exteriores que producen una perturbación media, que es decir, digamos un estrés medio importante que afecta a nuestra vida interoceptiva y propioceptiva, de tal manera que el asunto es que si nosotros permanecemos en esa franja, nosotros podemos con el tiempo esperar que haya cambios estructurales en el organismo que permitan que la misma transformación exterior ya no desencadene la consabida perturbación. Normalmente, si tuviéramos la posibilidad de permanecer en esa franja intermedia de perturbación, nosotros podríamos esperar los cambios de nivel de ser que pueden ocurrir en una persona. Pero ¿qué ocurre en la vida ordinaria? En la vida ordinaria la gente, primero, no conoce esto. Y segundo, cada vez que siente una perturbación, hace dos tipos de comportamiento específico. Lo primero es que tan pronto lo siente, busca escapar de la situación, o sea, poner distancia entre él y la situación que ha desencadenado la perturbación respectiva. Y la segunda es que busca evitar que someterse a una, digámoslo, estimulación equivalente en el futuro. Entonces hace dos mecanismos que lo llevan a apartarse de la situación y a estar por fuera de la perturbación necesaria que lo conduciría a un cambio en su nivel de ser. Un cambio estructural, importante volverlo a subrayar. Entonces, en la vida ordinaria, el gran problema es que la cultura en general, y sobre todo la occidental, está muy encaminada a buscar la comodidad, la tranquilidad, la ausencia de estrés. No está encaminada a buscar un nivel de tensión medio en el cual pueda desenvolverse habitualmente, no, sino que está buscando básicamente tranquilidad, comodidad, dijéramos más precisamente. Entendiendo comodidad como la ausencia de estrés. Entonces, uno lo que ve en la vida ordinaria es que la gente mantiene sus niveles puramente primitivos y mecánicos de escape y evitación, lo mismo que cualquier animal. Usted pone una ratica frente a un choque eléctrico, que es una circunstancia externa que le produce una perturbación interior, y la ratica inmediatamente hace esos mismos dos comportamientos, o escapa en el momento en que siente el choque, o pretende evitar volver a esa jaula, o tocar ese botón, o hacer la conducta que tuvo como consecuencia la aparición de una transformación que a su turno se convirtió en una perturbación interior. Entonces, cualquier organismo
hace eso de una manera mecánica y el hombre lo sigue haciendo porque desconoce con total claridad qué es lo que pasa y desconoce la parte fundamental de que está aquí es con el propósito de mejorar su estructura, de mejorar su nivel de ser. Ese es el propósito fundamental de esa ley que estamos considerando sobre la perturbación interior y sus distintos resultados. Entonces, si uno ignora esa situación, entonces uno siempre busca la comodidad y piensa que el logro más importante de una persona en la cultura es obtener el máximo de comodidad y de seguridad. Por eso el concepto de seguridad es tan importante en nuestra cultura. La gente a toda costa busca la seguridad por encima del sentido que tengan las cosas. Entonces una persona muy boyante económicamente, muy capaz de mantenerse en una situación controlada, en algo que le permita predecir bien qué va a ocurrir en su ambiente, se considera una persona muy afortunada, se considera una persona inclusive feliz. Y hay medidas de felicidad en la cultura que se basan en eso, en la ausencia realmente de mecanismos de estrés y de perturbación interior. Y con eso no estamos asegurando nada. Estamos asegurando que el hombre no se transforme, que el hombre no sea capaz de avanzar en la línea en donde es capaz de dominar progresiva y sistemáticamente perturbaciones mayores. No es capaz. O sea que equivocamos el rumbo mismo de la vida humana. Hay ejemplos muy dramáticos en este campo. Por ejemplo, esos hogares que se diseñaron o se diseñan para la tercera edad, son hogares donde lo que se está buscando es justamente esa comodidad, que la gente no sufra, no tenga tensiones, no tenga estrés, no tenga perturbaciones serias. Las organizan de tal manera que todas sus actividades sean predecibles, de manera que no tengan ninguna incertidumbre en el medio, sino que sepan claramente en la mañana qué tipo de ejercicios se les ponen a hacer, en la tarde cuáles son los otros ejercicios que les proveen y les proponen como o entretención o supuestamente para mejorar ciertas actividades o que por lo menos no pierdan las que han adquirido, que esas son las promesas básicas que hacen esos centros, pero realmente el ambiente que se diseña en ellos es un ambiente que simplemente excluye toda responsabilidad, porque si ellos tuvieran, digámoslo así, un proyecto común, por ejemplo, si todos los viejitos que se meten en un hogar de esos tuvieran, por ejemplo, la misión conjunta de desarrollar un huerto y tuvieran que entonces someterse a todas las inclemencias que ocurren normalmente en el cultivo, porque hay cosas que varían en el clima, semillas que no producen, otras que producen mucho más, unas que atacan, unas hierbas que atacan el crecimiento de otras matas, en fin, tendrían que someterse a las eventualidades que pueden desencadenar incertidumbre, estrés, perturbación. Pero como no tienen esas responsabilidades, todo lo contrario, se las quitan para ofrecerles es básicamente quietud y estabilidad. Entonces, claro, ¿qué podemos esperar de esas situaciones? Que la gente simplemente poco a poco se muera sin ningún avance personal, sin ninguno. Más aún, cada vez con menos avance, por eso hay que luchar, dizque para que no se disminuyan las capacidades que hasta el momento han logrado desarrollar, cuando lo que deberían estar es luchando para seguir desarrollando nuevas capacidades y nuevos niveles de capacidades en las ya desarrolladas. Entonces, simplemente es una equivocación de cabo a rabo.
Estoy hablando entonces de que nosotros debemos hacer una especie como de intento permanente de salirnos de la franja de confort en que vivimos, en todos los niveles, tanto en la parte motriz, debemos hacer más esfuerzos motrices, cada vez más fuertes, debemos hacer esfuerzos, por ejemplo, ayunar de vez en cuando, para que el organismo se desafíe, para que genere defensas y capacidades adaptativas. Debemos hacer esfuerzos perceptivos mucho más intensos. Debemos hacer esfuerzos por hacer las cosas con amor y con más entrega y con más pasión y con más compromiso. Debemos hacer esfuerzos para generar nuevas ideas de cómo mejorar en todos los desempeños que nos propongamos. Y debemos mejorar en todas las formas de darle un sentido más cabal a todo lo que hacemos y a lo que nos empeñamos. Entonces no es ni siquiera salirnos en un solo frente, es en todos los frentes, buscar nuevos retos, buscar nuevas situaciones en donde yo me tenga que someter a situaciones de incertidumbre, a situaciones de perturbación seria y profunda. Por ejemplo, mucha gente tiene un jefe regular, un jefe malo. ¿Qué es un jefe malo? Cualquier jefe que en lugar de orientarse a estimular el desarrollo de su gente, en lugar de orientarse a que su gente se motive y encuentre más sentido a lo que hace, es un mal jefe. ¿Por qué? Porque lo que surge de pronto en su ser son simplemente ataques a los subordinados, descalificaciones a ellos. ¿De dónde surgen esas descalificaciones de un jefe hacia subordinado? ¿De un afán de crecimiento personal y de desarrollo de los demás? No, siempre surge de un nivel de inseguridad personal. Siempre. Entonces el problema es que a veces la gente huye de una situación de esas porque le parece que tener un jefe que le ponga trabas, dificultades, que lo valore mal, o de un camarada que haga lo propio, o de un esposo o esposa que haga lo propio, o de un hijo o hija que haga lo propio. O sea, que le ponga incomodidades ordinarias a su vida, es para ellos un éxito, salir de ellos. Procurarse un ambiente mucho más predecible, y no es verdad. Si nosotros no hacemos el esfuerzo por salirnos del confort, no nos mantenemos en la franja de perturbación media que requiere nuestro desarrollo personal. De manera que los invito a que hagan un esfuerzo sistemático, diario, de hacer nuevos compromisos motrices, perceptivos, emocionales e intelectuales que les permitan estar por fuera de la franja de confort, admitir nuevas perturbaciones medias importantes, que son el clima, el ambiente en donde pueden aspirar a un efectivo cambio en su nivel de ser. Dicho esto, nos vemos en el próximo video.